Jesús es exaltado en este lugar. Nadie más, nadie más. Solo Él merece y recibe honra aquí. Jesús es el Señor en este lugar. Y no solamente nosotros nos postramos delante de Él, sino todo principado y potestad dobla sus rodillas delante del Señor de señores, delante del Rey de reyes. En este lugar reina Dios. Se anula en Cristo Jesús toda maldición, se anula toda enfermedad, toda carga se va por el Rey presente en este lugar. En el nombre de Jesús dejamos sin efecto toda maldición, toda intención del enemigo de adormecernos, de cegar nuestra vista, de quitarnos la vida abundante, la dejamos sin efecto. Ahora proclamamos aquí que Cristo Jesús, que ha traído vida abundante, esta noche tendrá toda la libertad para derramarla aquí, porque Él es Rey, porque Él es Rey, porque Él es Rey. Jesús, te exaltamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Allí tu lugar, decirle: Señor, haz lo que quieras conmigo. Pedirle a Él, su Espíritu, que te hable más. Sé que esta noche Dios ha hablado. Sé que Dios ha hecho obra ya en este lugar. Desde que nos encontramos a las 7 de la tarde, ya Dios estaba aquí trabajando. Exponer tu corazón delante de Él y esperar todavía más de Él, porque Él siempre tiene más para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen: Señor, en mí hay lugar para más? En mí hay lugar para más. Todo lo que venga de Dios, yo lo quiero. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: todo lo que venga de Dios, yo lo quiero? Yo lo quiero. Y rechazo todo lo que venga del diablo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma tu asiento sin perder este momento tan precioso de reverencia. Y busca en tu Biblia el capítulo 25 de Génesis. Capítulo 25 de Génesis. Génesis capítulo 25, ¿lo tienen allí? ¿Sí? Bien, déjenlo marcado y busquen ahora Hebreos 12. Entre estos dos libros vamos a trabajar esta noche. Así que dejen marcado Génesis 25 y busquen Hebreos 12. Vamos a empezar por ahí. Hebreos 12. Desde el 15 hasta el 17, dice así: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Creo que muchos recordamos la historia de Esaú y de Jacob, ¿sí? Estos dos hermanos mellizos, gemelos, no sé qué eran. Y
que aparecen allí como una de las tantas historias del Antiguo Testamento, pero la verdad es que la historia de Esaú y de Jacob no es una simple historia de un hombre que cometió un error, sino que es una historia llena de enseñanzas para nosotros y obviamente de llamados de atención de parte de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Esaú y de Jacob, que ahora la vamos a ir leyendo de a poquito a partir del capítulo 25 de Génesis, por eso le dije que lo tengan marcado allí. Pero cuando leemos la historia de estos dos hermanos, en realidad lo que estamos viendo, o lo que Dios quiere en realidad que veamos, es un cuadro de lo carnal y de lo espiritual. Un cuadro de aquello que vive la voluntad de Dios y aquello que se contrapone a la voluntad de Dios. Esaú y Jacob representan en realidad, más que a dos personas, a dos pueblos. Representan a dos pueblos. Un pueblo que hace las cosas como Dios manda y otro pueblo que se niega a vivir según la bendición de Dios. Por eso digo que Esaú y Jacob es una historia que va mucho más allá de un hombre que se equivocó vendiendo su primogenitura o de un hombre que engañó aprovechándose del hambre de su hermano. Ahora vamos a repasar esa historia. Habla de dos pueblos. De hecho, Dios mismo lo dijo. En Génesis capítulo 25, ahora vayan a ese libro, Génesis 25, versículos 22 y 23, allí mismo Dios lo declara bien claramente. Dice que los hijos luchaban dentro de ella, está hablando de Rebeca, la madre de estos niños, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Se ve que tenía un embarazo complicado Rebeca, o por lo menos sentía que dentro de su vientre los dos hermanos ya antes de nacer se estaban peleando. Entonces ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno. Se dan cuenta que no estoy inventando lo de los dos pueblos, ¿no? Sino que Dios lo dijo. No es una simple interpretación. Dios dijo, hay dos naciones. Hay dos naciones. Y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Así que desde el mismo principio estos dos hombres, representan dos pueblos, dos Israeles, podríamos decir. Así que no eran solamente dos hombres. Y si logramos entender que estos hombres en realidad están representando a dos naciones, nos va a ser mucho más sencillo entender otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, aún ese mismo texto que leímos al principio de Hebreos 12 o Romanos 9, donde también se lo menciona. Es más, es mucho más sencillo entender el principio del profeta Malaquías. Cuando arranca el profeta Malaquías, ahí nomás, capítulo 1, los primeros 3 versículos, dice así, se lo voy a leer, no hace falta que lo busquen, pero dice así: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Este párrafo en realidad no está hablando de los sentimientos de Dios, porque pareciera que Dios está expresando sentimientos a favor de uno y en contra de otro, sino que más bien este pasaje está hablando de la relación que Dios mantenía con uno y con otro, con Esaú y con Jacob, y después obviamente con un pueblo y con otro pueblo. De hecho, el verbo que se traduce aquí como amar, en este mismo pasaje de Malaquías, significa una relación positiva con todo lo que eso involucra, es decir, acciones, actitudes, pensamientos, respuestas de uno y de otro, etcétera, etcétera.
Y la palabra aborrecer, que también se usa allí en Malaquías, significa carencia de relación. Así que no está hablando de sentimientos, sino que está hablando de cómo era la relación. Dios tenía relación con uno y no tenía relación con el otro. Y eso está hablando Malaquías. Pero solamente lo entendemos si entendemos el principio de Esaú y de Jacob. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, Esaú representa a ese primer Israel, el pueblo que se prostituyó con otros dioses, ese pueblo que tenía todas las promesas de Dios, ellos tenían todas las palabras de Dios, ellos fueron invitados a recibir la bendición, la herencia de Dios, la salvación de Dios, pero rechazaron la promesa. La rechazaron simplemente para cambiarla por sus propios deseos carnales, ¿sí? Y entonces de esa forma quebrantaron el pacto. Así que ahora, cada vez que ustedes lean acerca del quebrantamiento del pacto de Israel para con Dios, se van a acordar que ese pueblo que quebrantó el pacto estaba representado en Esaú. ¿Sí? Esaú nos habla de eso. Jacob, en cambio, habla del otro Israel, el que no rechazó a Dios, el que decidió creer en sus promesas, el que decidió pagar el precio de buscar la bendición, la herencia del Padre, y que definitivamente eso fue lo que sucedió, recibió la tierra prometida, ¿sí? Así que Esaú representa al pueblo que daba la espalda a Dios, Jacob representa al pueblo que buscó la bendición de Dios. Yo lo quiero subrayar ahora, lo que hizo Esaú para perder la herencia. Así que Génesis 25, desde el versículo 29, fíjense qué interesante. Génesis 25, desde el versículo 29, dice que un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Edom significa rojo. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Y paro aquí. Aunque ellos eran mellizos, vieron que, aunque sean mellizos, siempre hay uno que sale primero, ¿no? Y según la ley, para los hebreos esto era muy importante, el que nacía primero tenía los derechos de primogenitura, que ahora les voy a ir explicando en qué consistían. Pero Esaú fue el primero que salió, así que, a pesar de que su hermanito vino enseguida a traer él, pero Esaú se quedó con el derecho de ser el primogénito. Y ser primogénito en la casa de un hebreo era absolutamente importante e imprescindible para algunas cosas. Porque algunas cosas del padre solamente las recibía el primogénito. Y después toda una lista de beneficios que tenía el primogénito y que obviamente no tenía el que venía después. El que venía después, por ejemplo, no podía tomar ninguna decisión, no tenía palabra, no tenía voto en la casa. El que venía después no podía casarse hasta que no se case el hermano mayor. Miren si el primero tenía don de celibato. Qué complicado, ¿no? Hasta que se dieran cuenta. Así que la bendición estaba sobre el que nacía primero, y eso es lo que había pasado con Esaú. Entonces, cuando Esaú llega con tanto hambre, lo ve comiendo a Jacob y le pide que le convide del guiso, entonces Jacob le dice esto y seguimos leyendo. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, dijo Esaú, yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Júramelo primero, dijo Jacob. Esaú se lo juró y le impidió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Fíjense cómo lo dice la palabra, despreció la primogenitura. Era un privilegio para el que nacía primero contar con la primogenitura sobre su cabeza. Era un privilegio, ¿sí? Pero él la despreció. Así que lo que necesitamos ver en esta historia es que Esaú, que representa la primera nación, ese pueblo, despreció todo lo que Dios le ofrecía
y todo lo que era parte de esa primogenitura. Algo muy importante de la primogenitura es que la primogenitura le daba derecho al que primero nació de presentarse delante del Padre. ¿Sí? En realidad, según la ley, solamente el que nacía primero tenía derecho a presentarse delante del Padre a pedir algo. Eso no quiere decir que el otro no podía ver al Padre nunca. Sí lo veía, pero no tenía derecho de pedir nada. El primogénito era el único que tenía derecho de presentarse, y Esaú despreció ese derecho. ¿Por qué lo despreció? Porque en ese momento él tenía una gran necesidad en su cuerpo, una necesidad carnal, podríamos decir así, ¿no? Y entonces por saciar su necesidad del cuerpo, despreció la gran bendición que significaba ser primogénito. Así que Esaú evidentemente no pensaba en la herencia, él simplemente sintió algo en la piel, sintió algo en su estómago, en este caso, lo natural, y quería la satisfacción de su necesidad en ese momento. Y lo quiso más, aún mucho más, que la bendición de su padre. Dice el texto allí: yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve el poder ir a ver a mi papá? Parecía lógico el razonamiento, ¿no? Esto es más o menos igual a lo que hicieron los israelitas cuando estaban en el desierto. Tuvieron la oportunidad, tenían el derecho de estar cerca de Dios, pero ellos despreciaron ese derecho y perdieron la herencia. Hebreos 2.14 nos muestra algo interesante que sufrieron tanto los hebreos como Esaú. Lo que ellos sufrieron fue temor. Temor a perder, temor a morir. Y Hebreos dice eso, dice 2.14, dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos menciona a aquellos que por temor a la muerte se convierten en esclavos para el resto de la vida. Eso fue lo que pasó con Esaú. Eso fue lo que pasó con Israel. Por temor a la muerte, por no confiar en la salvación de Dios, por darle prioridad a lo que sentían a flor de piel, se quedaron sin la herencia, se quedaron sin la bendición. Y la verdad es que tenemos que decir que nosotros mismos, por naturaleza, somos esclavos de la muerte. Y no me refiero exactamente de la muerte física, no me refiero al temor de la muerte física. Porque hay muchas personas que no le temen morir, no le temen al morir físicamente. Son capaces de hacer un tremendísimo sacrificio a una costa de su vida para lograr lo que quieren, lo que desean en la vida. Pero lo que temen es a la pérdida de sus propios deseos, a la pérdida de sus objetivos, la pérdida del yo. Es decir, el verdadero temor consiste en el temor de la muerte del yo, aquello que para nosotros significa la vida. Les doy un ejemplo, fresquito, como esto apunte, lo fui corrigiendo en esta semana mientras miraba el noticiero. Pensaba en esto, ¿no? Hay personas en los reportajes que decían: lo perdí todo, aquello por lo cual trabajé toda mi vida, lo perdí todo, mi vida no tiene más sentido, decía uno. ¿Qué es lo que había perdido? Había perdido la casa, sí, muy importante obviamente. Otro había perdido el auto, otro perdió su negocio. Pero para ellos significaba perderlo absolutamente todo, porque eso significa vida para ellos. ¿Me entienden entonces? Es mucho más que el temor a la muerte física, es el temor a la muerte del yo.
a que se me muera lo que yo pensé, lo que yo quiero, lo que yo proyecté. Ese es el verdadero temor. Por ese temor, Esaú perdió la herencia. Por ese temor, Israel perdió la herencia. Hay personas que se matan trabajando, pero es para beneficio del yo. Hay personas que sacrifican cuestiones importantes para otros, como por ejemplo vacaciones, paseos, viajes, compras, pero para gloria del yo, porque tienen un objetivo propio, personal. Hay personas que no tienen miedo de morir físicamente porque están convencidas de que su vida está a punto de dar un giro. Pero cuando se le habla de que se muera el yo para que Cristo sea levantado en ellos, inmediatamente renuncian. No quieren saber nada. ¿Cómo Esaú? Esaú escogió el yo, la autoprotección, la vida en la carne por encima de la vida en el espíritu. Todo esto tenía que ver con la primogenitura. Menospreciar la primogenitura es rechazar el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Rechazar el derecho de ser hijos de Dios es intentar acercarse a Dios a través de actitudes carnales, religiosas, pero sin considerar la muerte del yo. Y lo más triste de todo esto es que aquellos que deciden seguir detrás del yo, que deciden aún rechazar la herencia de Dios, después como los más manchos por su casa pretenden entrar a la presencia de Dios y pedirle que los bendiga. Cuando primeramente rechazaron la bendición. ¿Me están entendiendo, sí? Esto es lo que Esaú representa. Cuando digo que Esaú representa a un pueblo, también me refiero a que Esaú nos representa a nosotros cuando nosotros solamente vivimos para servir a nuestro yo y no estamos dispuestos a morir al yo. Esaú nos representa. Y para colmo después pensamos que Dios tiene otra bendición para nosotros, pero como el padre le dijo a Esaú, no tengo otra bendición. No hay bendición de Dios fuera de los límites de la primogenitura. No existe una bendición fuera de Cristo. Si rehusamos el derecho de ser hijos de Dios, si rechazamos a Cristo, no hay bendición. La bendición tiene sus límites. Cuando rechazamos la adopción, el estado de hijo, rechazamos todo lo que Dios ofrece. A veces queremos quedarnos con algunas cosas, algunos beneficios, pero es como que Cristo nos es presentado como un paquete en el cual viene toda la bendición incluida. Si rechazo a Cristo, rechazo el paquete. No hay bendición para mí. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, decía: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Igual que Saúl, si nosotros rechazamos hoy el derecho de ser hijo de Dios, nos quedamos sin bendición, nos quedamos sin herencia. Volvemos a Génesis 27, versículo 30. Génesis 27, 30 dice: pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme también a mí,
padre mío? Pero Isaac respondió: tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: con razón se llama Jacob. Jacob significa engañador, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac: yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y vino nuevo lo he sustentado. Fíjense todo lo que abarcaba la primogenitura. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. La perdió. No había otra bendición. Jesús dijo en Juan capítulo 12: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida la conservará. Así que la gran pregunta esta noche es: ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Me interesa más la bendición de Dios que mis propios propósitos? ¿O vez tras vez he rechazado la bendición para no soltar mis propósitos, mis objetivos, mis sueños, mis pensamientos? Volvamos otra vez a Génesis 27, versículo 6. Porque allí encontramos otro detalle interesantísimo ahora en la vida de Rebeca. Fíjense lo que hace Rebeca, la madre de estos 2 hermanos, con Jacob. Dice: Rebeca dijo a su hijo Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ahora la madre Rebeca habla con Jacob y le dice: haz así como te digo, ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Fíjense, Rebeca sabía lo que le gustaba al padre, ¿sí? Entonces se los llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque, y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte de la piña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú?
Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo, sírveme, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Ya tenía olor a chacra, ¿no? Era el olor de Saúl, que vivía de la casa. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. ¿Sí? Otra vez, la bendición de la primogenitura. Que te sirvan los pueblos y que se postren ante ti todas las naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. A ver si podemos ver esto. Había muchas razones por las cuales Jacob no merecía la bendición de su padre. Y hace todo lo que hizo. La primera y más importante razón para preparar a su hijo para que esté listo a presentarse delante del Padre. No sé si se han dado cuenta, pero Rebeca es un símbolo de Cristo. Porque eso es exactamente lo que hace Cristo con nosotros. Quizás nunca lo pudimos ver porque en medio de la historia como que nos salta de las páginas de la Biblia el engaño, ¿no? Decimos, ¿cómo esta mujer engañadora? Se puso de acuerdo con su hijo engañador. Y el engaño de los dos salta más fuerte y no nos permite ver esto otro, que Dios lo puso ahí como un detalle. Creo que tiene que ver con el humor de Dios, de esconder algunas cosas simplemente para que sean halladas por aquellos que realmente quieren su bendición. Esto es un ejemplo de Cristo, es lo que Cristo hace con nosotros. Cristo es el que sabe lo que le gusta al Padre. Cristo es el que cargó con la maldición que le correspondía a nosotros. ¿Sí? Es lo que Jacob dijo. Si el Padre me descubre que entro a su presencia sin tener el derecho, me va a caer una maldición encima. Cristo dice, quédate tranquilo, la maldición la llevo yo la voy a cargar encima. Y entonces lo viste, lo esconde y pone en manos de Jacob la ofrenda que iba a ser aceptada por el Padre. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿por qué hizo Rebeca todo esto con su hijo? Porque se dio cuenta que si había algo que realmente Jacob quería, era la bendición de su padre. Por eso hizo todo esto. Entonces, si entendemos que Rebeca es un símbolo de Cristo, entonces nos daremos cuenta que Cristo hace exactamente lo mismo con aquellos que dejan ver que quieren la bendición del Padre. A ellos Cristo los esconde, a ellos Cristo los presenta delante del Padre. Por ellos Cristo lleva la maldición, por ellos Cristo pagó el precio de la mismísima muerte. ¿Me entiendes? ¿Sí? De la misma forma que Jacob, nosotros no tenemos ningún derecho de acercarnos al Padre. Lo perdimos cuando pecamos. Lo perdimos cuando decidimos andar por nuestros propios caminos. Lo perdimos. Pero Cristo hoy nos ofrece volver otra vez a reencontrarnos con esa bendición. El punto importante de esta historia es este: que alguien indigno se llevó algo que no merecía. Esa es la gran frase. Alguien que no lo merecía se llevó a lo que no merecía. Pero gracias a la intervención de Cristo. Esta noche estamos nosotros frente a estos dos hombres, estos dos pueblos, estas dos realidades, para que nosotros mismos seamos confrontados, nos veamos a nosotros mismos y hoy reconozcamos cuál de los dos nos representa. Si es Saúl que nos representa porque hemos rechazado la bendición de Dios con tal de saciar nuestros propios deseos, o si es Jacob el que nos representa porque nosotros hemos pagado el precio, hemos buscado hasta la muerte que Dios nos bendiga, aún
a costa de que seamos echados de la casa. Aquellos que conocen la historia saben que Jacob después tuvo que huir. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir de la casa. Porque el engaño fue descubierto. Y fíjense qué interesante. Jacob se fue sin nada. No tenía nada cuando se fue. Y uno dice, pero por eso se esforzó tanto. Por eso se sacrificó, por eso corrió el riesgo de muerte para terminar yéndose de su casa con las manos vacías. Evidentemente para Jacob la bendición del Padre era mucho más importante que llevarse algo del bolsillo. Fíjense que él se fue de la casa, no se llevó nada, ni almohada tenía para el viaje porque en el camino le agarró sueño, se acostó a dormir y puso una piedra debajo de su cabeza. Luego llegó a la casa de unos parientes que vivían más lejos y ninguno lo recibió diciendo, vos sos el sobrino, claro, vení, servite vos, vení, viví con nosotros. Nada. Lo hicieron trabajar como a todos los demás. Tuvo que empezar de cero. Ni enamorarse tranquilo pudo porque se enamoró de una y cuando fue a pedir la mano, como era costumbre en aquella época, le dieron la otra. Así que tuvo que trabajar el doble. Entonces uno dice, pero tanto esfuerzo, tanto sacrificio solamente por una bendición. Si nos hacemos esa pregunta es porque no entendimos lo que significa la bendición de Dios. Si seguimos leyendo la historia de Jacob nos vamos a dar cuenta que la vida de Jacob sí fue sin nada en el bolsillo, pero fue una vida de prosperidad. Porque Dios siempre estuvo con él, siempre lo prosperó, siempre le hizo crecer, restauró su vida. De hecho, un día hasta le cambió el nombre y le puso como nombre Príncipe de Dios. Dios mismo en persona un día bajó y se le presentó y le mostró su rostro. La bendición de Dios es mucho más que tener en el bolsillo. Por eso digo, necesitamos confrontarnos con nosotros mismos, porque muchas veces, por tener algo más en el bolsillo, por saciar alguna necesidad de nuestra carne, rechazamos la bendición de Dios. Quizás Dios nos habla, nos dice, en tal lugar vas a tener bendición, pero nosotros no, prefiero quedarme en casa. Miren otra vez lo que dice Hebreos 12, para ir terminando esta noche. Hebreos 12, del 15 al 17. Hebreos 12, del 15 al 17 dice, cuídense. Repasamos el mismo texto al principio, ahora vamos a entender mejor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiero que te quede claro esto. La gracia de Dios se puede perder. Si rechazás a Cristo, la gracia de Dios la podés perder. Dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Algunas cosas interesantísimas allí. La palabra inmoral significa lo mismo en hebreo que la palabra prostituta. Dijimos que Esaú representaba al pueblo que se prostituyó detrás de otros dioses, que abandonó a Dios, que fue detrás de sus propios placeres. La palabra profana significa alguien que cruzó una frontera y que entró a un mundo contaminado. Cuando nosotros rechazamos a Dios, esto es lo que hacemos. Nos prostituimos y nos profanamos. Por eso es que no tenemos acceso a la presencia del Padre. Y fíjense, ahora vamos a entender mucho mejor la última frase, porque dice que Esaú no halló ocasión para el arrepentimiento. No está hablando del arrepentimiento de Esaú, porque si hablara de su arrepentimiento, obviamente tomaría
maneja él, él podría haberse arrepentido, pero cuando dice que no halló ocasión de arrepentimiento, está hablando del arrepentimiento de su padre. Es decir, por más que lloró, por más que clamó, no consiguió que su padre vuelva atrás en su decisión. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando hemos rechazado a Cristo, cuando hemos ido detrás de nuestros propios placeres, no vamos a obtener el arrepentimiento de Dios ni siquiera con llanto, ni siquiera con clamor. Esaú perdió esa herencia. Nosotros hoy todavía tenemos la oportunidad de volver atrás y decir: yo no la quiero perder. Yo quiero la bendición de Dios. Me gustaría que cierres tus ojos y te pongas a pensar ahora en aquellas cosas que Dios te ha ofrecido, que quizás rechazaste simplemente porque no tenías ganas, porque tu cuerpo no lo sentía, porque tenía sensaciones diferentes. Esta noche quiero invitarte a que pidas perdón por haber rechazado la bendición de Dios. Por ejemplo, justamente les doy algunos ejemplos, algunos nada más. Y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero son ejemplos prácticos que a lo mejor te ayudan a pensar y a arreglar tus cosas con Dios. Por ejemplo, quedarme en casa a dormir, mientras en realidad tendría que estar aquí en la casa de Dios adorando con los hermanos y celebrando la comunión con Él. Eso es despreciar la bendición. Porque hay algo tan particular que Dios hace cuando su pueblo está todo junto, ¿no? Es una bendición. Lo dice el Salmo. Es una bendición. Pero yo decido quedarme en casa. No hace falta que vaya todos los domingos. Rechazo la bendición. Rechazo la primogenitura. Rechazo el derecho que Dios me está dando y que otros no tienen. ¿Saben cuántos andan por ahí llorando, clamando por una respuesta y todavía no se enteraron de que la respuesta está en Cristo, que la respuesta está en la vida en comunión en la iglesia? ¿Saben cuántos quisieran ser parte de un grupo de gente que se abraza, que se anima, que se alienta? Pero no, prefiero quedarme en casa, prefiero hacer otras cosas. Eso es rechazar la primogenitura. Rechazar la primogenitura es guardarme parte de los diezmos que Dios espera que le dé. Porque es un privilegio diezmar. Porque cuanto más doy, más tengo. Cuanto más doy y suelto, de nuevo mis manos quedan vacías para volver a recibir lo que Dios tiene para darme, mientras que yo simplemente, si lo mantengo en mi mano, no hay más lugar para recibir. Dios bendice a aquel que suelta. Rechazo la bendición. Es una bendición, es un privilegio que Dios te deje trabajar en medio de su cuerpo, que puedas ministrar en algún ministerio, atender gente, servir a la gente. Eso es un privilegio. Pero yo rechazo ese privilegio cuando me esfuerzo muchísimo durante la semana por mi trabajo secular, pero no hago el mismo esfuerzo por mi ministerio. A mi trabajo de cada día ni se me ocurre llegar tarde, porque el jefe se enojaría, porque me descontarían parte del sueldo. Pero el ministerio no es para tanto. No entendemos que es una bendición, que es un privilegio servir a Dios.
Aún debería aprovechar ese privilegio y no solamente venir a la hora que se me espera, sino antes, porque es un privilegio. Si te diesen una entrada para ir a ver a tu cantante preferido, para estar en el salón VIP con él, en la carpa VIP, y conocerlo personalmente, ¿no harías el esfuerzo de vestirte a tiempo, de salir a tiempo y de estar primerito en la cola para ser el primero en saludar a tu ídolo? ¿Por qué no podemos hacerlo con el ministerio, que es todo un privilegio, un derecho que Dios nos ha dado? Rechazamos su bendición, rechazamos el derecho, rechazamos la primogenitura. ¿Cómo sos? ¿Cómo soy? ¿Como Esaú? ¿Como Jacob? Espero que no seas como Esaú, de los que después llegan tarde a la repartija pretendiendo todavía recibir algo de parte de Dios, cuando en el momento que Dios te esperaba no estuviste, cuando Dios te dio la entrada, te dio el derecho, te dio el privilegio, no estabas, cuando Dios iba a derramar algo, cuando Dios había planeado derramar algo sobre tu vida, no apareciste. Eso es rechazar el privilegio, la primogenitura, el derecho. Que no te suceda que Dios te diga, no hay más bendición. Porque aunque llores, no vas a lograr que Dios vuelva atrás en su decisión. Esta noche necesito preguntar si alguien tiene la necesidad de corregir alguna actitud con Dios. Si alguien tiene la necesidad de pedir perdón a Dios por haber despreciado su derecho, creo que hoy es un buen momento. Que no desaproveches, que no sea la vergüenza lo que te impida esta noche pedir perdón a Dios. Quiero que esta noche lo reconozcas, que pidas perdón y que te dejes ministrar por Dios para que Él pueda volver a ponerte en el cauce de su bendición. Yo voy a pedirte que, si esta es tu situación, te voy a pedir que vengas al frente porque queremos orar por vos. Y voy a pedir a algunos que me estén ayudando en esto. Marina, por favor. Tito, Lili, venga. Ariel, Susana. Pablo, si podés, vení también. Lili, Rodi. Sentiste que has perdido el derecho, esta noche lo puedes restaurar. Pido que no lo dejes pasar, que vengas aquí, que lo confieses delante de estos tus hermanos, que lo único que van a hacer es escucharte. Somos exactamente igual que vos, pero Dios ha enseñado que a través de la confesión nuestro corazón se humilla, entonces Él puede volver a trabajar. Y quiero hacer otro llamado también esta noche. Quizá alguien se ha sentido indigno de estar en la presencia de Dios. Quizá alguno pensó que las bendiciones de Dios no eran para su vida, que simplemente era cuestión de estar en el último vagón. Quiero decirte, quiero recordarte
la obra que hizo Rebeca, que simboliza a Cristo. Esta noche Cristo quiere envolverte, quiere cubrirte de aquello que Él sabe que el Padre acepta. Cristo esta noche quiere poner en tus manos esa ofrenda que el Padre está esperando recibir allí en su presencia. Si alguien se ha sentido indigno, esta noche acercarte aquí al frente también, pidiéndole a Jesús que te cubra, que te envuelva, que te ponga en su camino. El arrepentimiento es la puerta por la cual comenzás a regresar a la bendición de Dios. No dejes pasar esta noche. Mientras los músicos están aquí al frente ministrándonos, suavemente, si necesitas pasar aquí y pedir ayuda de alguien en oración, hacelo por favor. No te quedes en tu banco sentado. Quizás todos podamos ponernos en pie para ayudar también a aquellos que a lo mejor están luchando en este momento por pasar. Vamos a ponernos todos en pie. Todos estaremos adorando y el que necesita pasar aquí al frente para buscar otra vez la bendición de Dios. Hágalo. Hágalo. Dios no quiere que simplemente te abandones a tus pasiones. No rechaces la oferta. No rechaces la bendición. Decidí esta noche buscar otra vez la cobertura de Dios. Yo sé que hay muchos que están luchando en este momento y en el nombre de Jesús yo reprendo a todo espíritu inmundo que quiera sujetar a aquellos que esta noche tienen que tomar una decisión importante en su vida. Sentirte libre y aprovechar la oportunidad, aprovechar la bendición.
Si no lo hubieras pensado así, pero la bendición del Padre es lo mejor que te puede pasar. Comparando con algunas actitudes, quizás algunas cosas que hiciste, que dijiste, que pensaste, manifestaron que la bendición de Dios no es tan importante. Que el Espíritu Santo te haga revisar ahora lo que está en tu corazón. El altar sigue abierto. Si alguien tiene que retirarse, hágalo tranquilo, en silencio, pero creo que todavía hay unos cuantos que necesitan entregar su corazón una vez más a Dios y pedir por su bendición. hoy todavía, te vas a encontrar casi con seguridad con una nueva oferta. Vas a encontrarte con la oferta de saciar alguna necesidad, un deseo, alguna pasión, y vas a tener que decidir otra vez si querés seguir lo que te indica la carne
o si preferís avanzar y seguir hacia lo que te da Dios. Antes de que eso suceda, ¿por qué no lo decidís ahora? Cerrar tus ojos ahí donde estás, si no querés pasar aquí al frente, pero por lo menos cerrar tus ojos donde estás. Y delante de Dios declarás y decís: Señor, yo decido por la bendición de Dios. Yo decido por tu herencia. Yo decido estar cerca de... Entonces fíjense qué interesante cómo entra en escena su madre, Rebeca, y hace todo lo que hizo, no lo voy a volver a repetir, para preparar a su hijo para que esté listo a presentarse delante del Padre. No sé si se han dado cuenta, pero Rebeca es un símbolo de Cristo. Porque eso es exactamente lo que hace Cristo con nosotros. Quizás nunca lo pudimos ver porque en medio de la historia, como que nos salta de las páginas de la Biblia el engaño, ¿no? Decimos: ¿cómo esta mujer engañadora? Se puso de acuerdo con su hijo engañador. Y el engaño de los dos salta más fuerte y no nos permite ver esto otro, que Dios nos puso ahí como un detalle. Creo que tiene que ver con el humor de Dios, de esconder algunas cosas simplemente para que sean halladas por aquellos que realmente quieren su bendición. Esto es un ejemplo de Cristo, es lo que Cristo hace con nosotros. Cristo es el que sabe lo que le gusta al Padre. Cristo es el que cargó con la maldición que le correspondía a nosotros. ¿Sí? Es lo que Jacob dijo: si el Padre me descubre que entro a su presencia sin tener el derecho, me va a caer una maldición encima. Cristo dice: quédate tranquilo, la maldición la llevo yo la voy a cargar encima. Y entonces lo viste, lo esconde y pone en manos de Jacob la ofrenda que iba a ser aceptada por el Padre. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿por qué hizo Rebeca todo esto con su hijo? Porque se dio cuenta que si había algo que realmente Jacob quería, era la bendición de su padre. Por eso hizo todo esto. Entonces, si entendemos que Rebeca es un símbolo de Cristo, entonces nos daremos cuenta que Cristo hace exactamente lo mismo con aquellos que dejan ver que quieren la bendición del Padre. A ellos Cristo los esconde, a ellos Cristo los presenta delante del Padre. Por ellos Cristo lleva la maldición, por ellos Cristo pagó el precio de la mismísima muerte. ¿Me entiendes? ¿Sí? De la misma forma que Jacob, nosotros no tenemos ningún derecho de acercarnos al Padre. Lo perdimos cuando pecamos. Lo perdimos cuando decidimos andar por nuestros propios caminos. Lo perdimos. Pero Cristo hoy nos ofrece volver otra vez a reencontrarnos con esa bendición. El punto importante de esta historia es este: que alguien indigno se llevó algo que no merecía. Esa es la gran frase. Alguien que no lo merecía se llevó a lo que no merecía. Pero gracias a la intervención de Cristo. Esta noche estamos nosotros frente a estos dos hombres, estos dos pueblos, estas dos realidades, para que nosotros mismos seamos confrontados, nos veamos a nosotros mismos y hoy reconozcamos cuál de los dos nos representa. Si es Esaú que nos representa porque hemos rechazado la bendición de Dios con tal de saciar nuestros propios deseos, o si es Jacob el que nos representa porque nosotros hemos pagado el precio, hemos buscado hasta la muerte que Dios nos bendiga, aún a costa de que seamos echados de la casa. Aquellos que conocen la historia saben que Jacob después tuvo que huir, se tuvo que ir a la casa, porque el engaño fue descubierto. Y fíjense qué interesante, Jacob se fue sin nada, no tenía nada cuando se fue. Y uno dice: pero por eso se esforzó tanto,
Por eso se sacrificó, por eso corrió el riesgo de muerte para terminar yéndose de su casa con las manos vacías. Evidentemente para Jacob la bendición del Padre era mucho más importante que llevarse algo del bolsillo. Fíjense que él se fue de la casa, no se llevó nada, ni almohada tenía para el viaje porque en el camino le agarró sueño, se acostó a dormir y puso una piedra debajo de su cabeza. Luego llegó a la casa de unos parientes que vivían más lejos y ninguno lo recibió diciendo: ah, vos sos el sobrino, claro, vení, servite vos, vení, viví con nosotros. Nada. Lo hicieron trabajar como a todos los demás. Tuvo que empezar de cero. Ni enamorarse tranquilo pudo porque se enamoró de una y cuando fue a pedir la mano, como era costumbre en aquella época, le dieron la otra. Así que tuvo que trabajar el doble. Entonces uno dice, pero tanto esfuerzo, tanto sacrificio solamente por una bendición. Si nos hacemos esa pregunta es porque no entendimos lo que significa la bendición de Dios. Si seguimos leyendo la historia de Jacob nos vamos a dar cuenta que la vida de Jacob sí fue sin nada en el bolsillo, pero fue una vida de prosperidad. Porque Dios siempre estuvo con él, siempre lo prosperó, siempre le hizo crecer, restauró su vida. De hecho, un día hasta le cambió el nombre y le puso como nombre Príncipe de Dios. Dios mismo en persona un día bajó y se le presentó y le mostró su rostro. La bendición de Dios es mucho más que tener en el bolsillo. Por eso digo, necesitamos confrontarnos con nosotros mismos, porque muchas veces, por tener algo más en el bolsillo, por saciar alguna necesidad de nuestra carne, rechazamos la bendición de Dios. Quizás Dios nos habla, nos dice: en tal lugar vas a tener bendición, pero nosotros no, prefiero quedarme en casa. Miren otra vez lo que dice Hebreos 12, para ir terminando esta noche. Hebreos 12, del 15 al 17. Hebreos 12, del 15 al 17 dice: cuídense. Repasamos el mismo texto al principio, ahora vamos a entender mejor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiero que te quede claro esto: la gracia de Dios se puede perder. Si rechazás a Cristo, la gracia de Dios la podés perder. Dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Algunas cosas interesantísimas allí. La palabra inmoral significa lo mismo en hebreo que la palabra prostituta. Dijimos que Esaú representaba al pueblo que se prostituyó detrás de otros dioses, que abandonó a Dios, que fue detrás de sus propios placeres. La palabra profana significa alguien que cruzó una frontera y que entró a un mundo contaminado. Cuando nosotros rechazamos a Dios, esto es lo que hacemos: nos prostituimos y nos profanamos. Por eso es que no tenemos acceso a la presencia del Padre. Y fíjense, ahora vamos a entender mucho mejor la última frase, porque dice que Esaú no halló ocasión para el arrepentimiento. No está hablando del arrepentimiento de Esaú, porque si hablara de su arrepentimiento, obviamente lo maneja él, él podría haberse arrepentido, pero cuando dice que no halló ocasión de arrepentimiento, está hablando del arrepentimiento de su padre. Es decir, por más que lloró, por más que clamó, no consiguió que su padre vuelva atrás en su decisión. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando hemos rechazado a Cristo, cuando hemos ido detrás de nuestros propios placeres, no vamos a obtener el arrepentimiento de Dios ni siquiera con llanto, ni siquiera con clamor.
Esaú perdió esa herencia. Nosotros hoy todavía tenemos la oportunidad de volver atrás y decir: yo no la quiero perder. Yo quiero la bendición de Dios. Me gustaría que cierres tus ojos y te pongas a pensar ahora en aquellas cosas que Dios te ha ofrecido, que quizás rechazaste simplemente porque no tenías ganas, porque tu cuerpo no lo sentía, porque tenía sensaciones diferentes. Esta noche quiero invitarte a que pidas perdón por haber rechazado la bendición de Dios. Por ejemplo, déjame que les dé algunos ejemplos, algunos nada más. Y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero son ejemplos prácticos que a lo mejor te ayudan a pensar y a arreglar tus cosas con Dios. Por ejemplo, quedarme en casa a dormir mientras en realidad tendría que estar aquí en la casa de Dios adorando con los hermanos y celebrando la comunión con Él. Eso es despreciar la bendición. Porque hay algo tan particular que Dios hace cuando su pueblo está todo junto, ¿no? Es una bendición. Lo dice el Salmo. Es una bendición. Pero yo decido quedarme en casa. No hace falta que vaya todos los domingos. Rechazo la bendición. Rechazo la primogenitura, rechazo el derecho que Dios me está dando y que otros no tienen. ¿Saben cuántos andan por ahí? Llorando, clamando por una respuesta y todavía no se enteraron de que la respuesta está en Cristo, que la respuesta está en la vida en comunión, en la iglesia. ¿Saben cuántos quisieran ser parte de un grupo de gente que se abraza, que se anima, que se alienta? Pero no, prefiero quedarme en casa, prefiero hacer otras cosas. Eso es rechazar la primogenitura. Rechazar la primogenitura es guardarme parte de los diezmos que Dios espera que le dé, porque es un privilegio diezmar. Porque cuanto más doy, más tengo. Cuanto más doy y suelto, de nuevo mis manos quedan vacías para volver a recibir lo que Dios tiene para darme, mientras que yo simplemente, si lo mantengo en mi mano, no hay más lugar para recibir. Dios bendice a aquel que suelta. Rechazo la bendición. Es una bendición, es un privilegio que Dios te deje trabajar en medio de su cuerpo, que puedas ministrar en algún ministerio, atender gente, servir a la gente. Eso es un privilegio. Pero yo rechazo ese privilegio cuando me esfuerzo muchísimo durante la semana por mi trabajo secular, pero no hago el mismo esfuerzo por mi ministerio. A mi trabajo de cada día ni se me ocurre llegar tarde, porque el jefe se enojaría, porque me descontaría parte del sueldo. Pero el ministerio no es para tanto. No entendemos que es una bendición, que es un privilegio servir a Dios. Aún debería aprovechar ese privilegio y no solamente venir a la hora que se me espera, sino antes, porque es un privilegio. Si te diesen una entrada para ir a ver a tu cantante preferido, para estar en el salón VIP con él, en la carpa VIP, y conocerlo personalmente, ¿no harías el esfuerzo de vestirte a tiempo, de salir a tiempo y de estar primerito en la cola para ser el primero en saludar a tu ídolo? ¿Por qué no podemos hacerlo?
con el ministerio, que es todo un privilegio, un derecho que Dios nos ha dado. Rechazamos su bendición, rechazamos el derecho, rechazamos la primogenitura. ¿Cómo sos? ¿Cómo soy? ¿Como Esaú? ¿Como Jacob? Espero que no seas como Esaú, de los que después llegan tarde a la repartija pretendiendo todavía recibir algo de parte de Dios, cuando en el momento que Dios te esperaba no estuviste, cuando Dios te dio la entrada, te dio el derecho, te dio el privilegio, no estabas, cuando Dios iba a derramar algo, cuando Dios había planeado derramar algo sobre tu vida, no apareciste. Eso es rechazar el privilegio, la primogenitura, el derecho. Que no te suceda que Dios te diga, no hay más bendición. Porque aunque llores, no vas a lograr que Dios vuelva atrás en su decisión. Esta noche necesito preguntar si alguien tiene la necesidad de corregir alguna actitud con Dios. Si alguien tiene la necesidad de pedir perdón a Dios por haber despreciado su derecho, creo que hoy es un buen momento.
cantaré, cantaré.